¿Qué es mejor, perder un amigo o perder una tripa? Esta ha sido una de las interrogantes médicas más importantes de la época de la medicina antigua. Y el día de hoy vamos a tratar de resolverlo de forma científica y seria. Bueno, partamos por la definición de la gastroenteritis. Itis significa inflamación, de tal manera que apendicitis es inflamación del apéndice y en el caso de la gastroenteritis será inflamación del gastroentero. ¿Qué significa gastroentero? Gastro, estómago, entero, intestino. O sea, una inflamación del intestino y del estómago o del estómago y del intestino. En la práctica, ¿en qué se traduce esto? Se traduce en una inflamación generalmente derivada de una infección por virus. A veces por bacterias, a veces por parásitos, a veces de causa autoinmune, a veces los síntomas son gatillados por cualquier otra enfermedad distinta a las infecciones, pero lo que quiero que entiendan es que la mayor parte del tiempo la gastroenteritis se traduce en una infección viral. Y dentro de las infecciones virales, lo más habitual es que sea causada por norovirus y por rotavirus. Ahora, ¿cómo se transmiten estos virus? Estos virus se transmiten principalmente por contacto persona a persona o por elementos contaminados. Pero, considerando que la respuesta rápida es persona a persona, entonces, ¿cuál será el tratamiento? Evitar el contacto con humanos. Por lo tanto, es el distanciamiento social una de las principales medidas para evitar la gastroenteritis. Por lo tanto, eso responde a la pregunta filosófica fundamental: ¿es mejor perder un amigo que perder una gripa? Corto y preciso. Bueno, hablando un poquito más serio, estas son las lecciones que aprendimos en los tiempos de pandemia, cuando estaban todos asustados por el tema de la infección y se dieron cuenta que efectivamente el distanciamiento social hacía que la gente se enferme menos. Así que tenlo en consideración al momento de ahora. Pero hay otras medidas preventivas que también pueden contribuir a evitar el contagio, como por ejemplo la higiene frecuente de manos, lavarte bien las manitos con agua y jabón con frecuencia, sobre todo antes de manipular alimentos. También tener cuidado con los alimentos que consumes, no andes comiendo alimentos de la calle sin que sean tiendas habilitadas o debidamente fiscalizadas. Otra forma de prevención tiene que ver con las vacunas. Por lo menos en los niños hay vacunas de rotavirus para evitar los síntomas graves relacionados con la infección. Y también otra medida preventiva es suscribirte a este canal para apoyar, para dar ideas sobre temas, porque en la medida en que más aprendes sobre temas de salud, también vas a aprender cómo evitar las enfermedades. ¿Ves? Hay una trampa ahí, ¿viste? Pero se puede. Al aprender más sobre salud, puedes prevenir muchas enfermedades aparte de la gastroenteritis. Así que suscríbete si vos lo haces. Bueno, síntomas. Hablemos de los síntomas de la gastroenteritis. Comprenderás que si se inflama el estómago y el intestino, algo tendrán que hacer esto. Entonces, el principal síntoma que voy a escribir por un tema de practicidad, porque es lo más lógico, voy a hablar del dolor, pero no es el síntoma cardinal, pero es un síntoma que normalmente está. El dolor abdominal, en estos casos, tiende a ser un dolor abdominal de perfil cólico, un dolor que va y viene, un dolor que no es constante, no es un dolor que siempre está ahí ni que va progresando. Es un dolor que afecta a momentos y después se pasa. Esa es la definición de un dolor de perfil cólico y que lo hace distinto al dolor de perfil no cólico, que es más propio de la inflamación de órganos. Por ejemplo, o sea, de órganos sólidos, como por ejemplo, cuando tú tienes una hepatitis, no es un dolor que va y viene, es un dolor que va progresando. Cuando tú tienes una apendicitis, ahí se inflama, se perfora y sigue avanzando la enfermedad, por lo tanto el dolor tiende a ser progresivo. Pero en el caso de la gastroenteritis, es un dolor que más bien va a ser intermitente y más que gatillado por la inflamación de los tejidos, está gatillado por la distensión, es decir, por la acumulación de aire dentro de la víscera hueca, o también por la contractura violenta de los músculos lisos del intestino que hacen que avance la caquita y por lo tanto la evacuación del contenido. Y por eso, cuando la gastroenteritis duele la guatita, se aprieta la guatita, van al baño y después se les pasa el dolor. Pero bueno, también mencionan que el dolor no es el principal síntoma. Otro detalle, el dolor tiende a ocurrir generalmente alrededor del ombligo, eso es lo más habitual. Cuando el dolor es persistentemente ubicado en otra zona o porfiadamente ubicado, por ejemplo, en la parte baja y a la derecha del abdomen, es muy sospechoso de que pudiese ser alguna variante rara de apendicitis antes que una gastroenteritis, porque el hecho de que tengas diarrea no descarta que puedas tener apendicitis, ¿ya? Así que cuidado con eso. No jueguen al doctor. Por eso parte de la evaluación médica también involucra el examen físico, porque a veces pasa que el paciente dice, no, si tengo un dolor como que va y viene, me siento bien, no es tan terrible, y uno se acerca, le toca la guatita, toca la apéndice, ¡pum!, duele. Sorpresa, era apendicitis. Así que no se confíen solo en los síntomas, también hay que examinar. Por eso es importante que acudan al médico cuando estén enfermos. Bueno, vómitos.
Vamos a pasar al síntoma principal, porque tenemos a insistir con los vómitos si no siempre están presentes. Diarrea. Este es el síntoma cardinal de la gastroenteritis y es súper importante como síntoma desde el punto de vista médico porque es uno de los pocos síntomas que el paciente presenta y que son tan orientadores sobre el origen del dolor, o sea, sobre el origen de la enfermedad. Porque, por ejemplo, un paciente puede decir, me siento fatigado. No nos dice nada, no nos dice de dónde viene el problema. Pero cuando nos dice diarrea, fácil, no viene del oído, no viene del ojo, viene del intestino. Fácil. Entonces, la diarrea nos sitúa rápidamente en el intestino. Y en el caso de las infecciones virales, por lo general, lo que ocurre es que los virus activan la deliciclasa, pero bueno, para no entrar en detalles técnicos, los virus producen una mayor secreción activa de agua dentro del intestino. Nuestro cuerpo llena de agua el intestino y esa agua se mezcla con las deposiciones y termina saliendo como una diarrea líquida, como quien abrió un grifo. Entonces, el principal síntoma va a ser la diarrea, que se define como al menos 3 episodios o más de deposiciones de baja consistencia. ¿Ya? Ahora, hay distintos tipos de diarrea. Hay diarrea acuosa, diarrea inflamatoria, diarrea osmótica, bla, bla, bla. Hay distintos tipos, dependiendo si se define en forma fisiopatológica o distintos tipos de definiciones que permiten clasificarlas. Pero para efecto práctico, el día de hoy me interesa que sepas que la diarrea son 3 o más deposiciones de baja consistencia. Y ya vamos a hablar más adelante unos detallitos sobre características de la diarrea que pueden generar una necesidad de cierto tipo de tratamientos. Bueno, si hay diarrea, también puede haber vómitos. Y los vómitos son la expulsión violenta del contenido gástrico, generalmente asociado a dolor y náuseas preexistentes. O sea, náuseas previo al evento. Y por último, la fiebre. Hay que destacar que tanto la fiebre como los vómitos suelen no estar presentes en la mayoría de los pacientes con gastroenteritis. Y la fiebre, sobre todo, es rara de ver en adultos. En niños es muy común, pero en adultos no tanto en el caso de la gastroenteritis. Entonces, ¿qué otros síntomas hay que destacar? Síntomas respiratorios. Esto va a llamar la atención porque uno decía, pero ¿y cómo me daré síntomas respiratorios con la gastroenteritis? Bueno, la verdad es que son virus y pueden causar afección de distintos órganos. Es más, es bien sabido que en la influenza, el 10% de los casos de influenza producen solamente síntomas gastrointestinales. ¿Y qué hay de hablar del COVID? ¿Se acuerdan que había una variante que producía síntomas gastrointestinales? Entonces también es un factor a considerar. Y en cuanto a las fechas en que esto ocurre, generalmente ocurre en tiempos de invierno y primavera, por lo cual también es orientador sobre la causa por la cual el paciente consulta. Y también otro factor que puede permitir hacer el diagnóstico es la presencia de un ambiente de hacinamiento, por ejemplo, unos ancianos o por ejemplo, no sé, un colegio, una escuela. También ahí se presentan este tipo de infecciones en forma de brotes. En cuanto al tratamiento, el principal tratamiento es la hidratación. Consumir abundantes líquidos porque es lo que más se pierde. Sentido común. Cuando vomitas o cuando tienes diarrea, pierdes líquido. Y también con eso pierde electrolitos. Por lo tanto, la reposición debería ser idealmente con soluciones hidratantes o con bebidas deportivas que tengan electrolitos. En cuanto a la dieta, hay teorías que dicen que ciertas dietas podrían ser más beneficiosas que otras, pero en la práctica no es así. En la práctica no hay ninguna dieta que haya demostrado reducir la duración de esto, porque ninguna dieta corrige el hecho de que es un virus. Por lo tanto, mientras el virus esté activo, va a haber enfermedad. Y en ese sentido, la dieta debiera estar enfocada en algo más bien orientado al sentido común. Consumir una dieta blanda, con alimentos fáciles de digerir, en pequeñas cantidades, porque si estás con náusea o con vómito, no es buena idea extender el abdomen para que produzca dolor. Entonces, mejor una dieta con pocas cantidades, por lo menos mientras estés enfermito. Y evitar cosas que realmente hinchan a cualquiera. No te vas a poner a comer legumbres o gaseosas cuando estás con tensión abdominal. Ni hablar de los alimentos picantes o condimentos, digamos, muy fuertes. Trata de priorizar una dieta blanda, una dieta fácil de tolerar. Y en cuanto a los medicamentos, hay que destacar que, bueno, tengo que hablar detalles de medicamentos en este caso porque no quiero fomentar eh, digamos, la automedicación, ¿ya? Pero a grandes rasgos, los medicamentos forman parte del tratamiento de los síntomas, solo de los síntomas. Y en cuanto a los probióticos, hay cierta evidencia que el Saccharomyces boulardii podría acortar la duración de la enfermedad causada por rotavirus, pero no hay tanta evidencia al respecto y no es extrapolable a todos los tipos de gastroenteritis.
Y bueno, ¿cuándo ir al médico? Bueno, mi opinión sincera, si estás con gastroenteritis o sospechas que tienes gastroenteritis, anda al médico. Pero si por algún motivo no estás en condiciones de ir o prefieres postergarlo, es importante que sepas cuándo sí o sí deberías acudir al médico. Primero, en mi opinión, cuando hay fiebre. Porque si hay fiebre, ya es raro que haya fiebre asociada a la gastroenteritis en el adulto, por lo tanto mejor anda que te evalúen, no sé, en realidad sea una gastroenteritis bacteriana y que requiere tratamiento antibiótico. Deshidratación severa. Si no estás orinando adecuadamente, te sale una orina muy amarilla, o sencillamente no estás tolerando la hidratación oral, oye, anda urgencia antes de que esto se convierta en algo más grave, porque la deshidratación puede ser una causa de falla renal, de hecho. Sangre en las deposiciones. ¿Te acuerdas que yo mencioné hace un rato atrás que había ciertas características de las deposiciones que tenías que conocer? Bueno, si hay sangre en las deposiciones o mucosidad en las deposiciones, anda a urgencias porque puede ser un caso de gastroenteritis bacteriana y tiene que ir a tratamiento antibiótico urgente. ¿Y qué hablamos acerca del dolor? Dijimos ya que el dolor tiene que ser de perfil cólico, como que va y viene, generalmente alrededor del ombligo. Pero, ¿qué pasa si el dolor abdominal es muy intenso? Anda urgencias. Si el dolor abdominal se mantiene en el tiempo o sigue progresando, anda urgencias. Es mucho más importante eh, encontrar la causa más que manejar el síntoma. Es muy fácil dejar medicamentos para el dolor. Lo que es peligroso, o sea, lo que es difícil es prever cuando un cuadro es grave. Y muchas veces los analgésicos pueden enmascarar el dolor, ¿ya? Y en la práctica complicar más el diagnóstico. Y ni hablar de si el cuadro lleva más de una semana. Recuerden que yo dije que son causadas generalmente por virus y tienden a resolverse rápidamente. Las primeras 36 horas, o sea, un día y medio, suele desaparecer la náusea y los vómitos y después progresivamente desaparecen el dolor y la diarrea. Entonces, en conclusión, lo primero que tienes que hacer es suscribirte al canal, sugerir temas, contar tu experiencia y comentar cualquier duda que tengas acerca de cualquier tema relacionado con salud. Pero, recordando lo que hablamos, es una infección generalmente, por lo general causada por virus, habitualmente rotavirus y norovirus, y generalmente tiende a ser un cuadro autolimitado donde solamente hay que manejar los síntomas. Pero, si tienes alguno de los síntomas graves de los que mencioné anteriormente, debes ir a urgencias. Y por lo general suele ser una enfermedad más incómoda que mortal. Es raro que una persona se muera de gastroenteritis en los tiempos de hoy en los países desarrollados o en vías de desarrollo. Pero en los países donde no hay acceso a agua con facilidad, sí, lamentablemente ahí hay bastante mortalidad asociada a la gastroenteritis. Pero eso porque no tienen forma de hidratarse. Porque la principal medida para tratar la gastroenteritis es por lejos la hidratación. Así que no olvides comentar y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.